Los servicios de salud en la Ciudad de México estaban en manos de los sindicatos, quienes tomaban decisiones técnicas que solo competían a la autoridad, señaló Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud local. Dijo que los dirigentes sindicales tenían la facultad de nombrar personal en posiciones estratégicas que requieren un perfil profesional específico y que muchos de los trabajadores no cumplían. Encontramos que había 1.500 comisiones sindicales y que había una conducción de la Secretaría entregada a ciertos grupos sindicales que no solo trabajaban en la parte que les compete, que es la defensa de los derechos laborales, sino que tomaban decisiones que son decisiones técnicas y que debe tomar la autoridad. Nosotros somos respetuosos de las condiciones generales de trabajo, absolutamente respetuosos, ni más ni menos, pero la conducción de la Secretaría es responsabilidad del equipo de gobierno y eso lo recuperamos. Sobre el cuestionamiento que realizó la diputada Gabriela Salido sobre la escasez de medicamentos en la ciudad, señaló que en la capital no hubo desabasto y esta percepción se dio por los problemas laborales que no permitieron que trabajaran con regularidad algunas de las clínicas. Tenemos siempre un plan B, un plan C y un plan Z. Y entonces por eso es cierto que la Ciudad de México fue un islote de abasto mientras faltaban retrovirales, ¿no? En el país. Aquí las clínicas Condesa apoyaron no solo la entrega, sino prestaron a los estados circunvecinos y apoyaron la distribución. En tanto, el secretario de Economía, quien también compareció ante comisiones en el Congreso, dijo que ante el pronóstico de recesión que planteó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la capital del país está poniendo en marcha estrategias para atraer la inversión. Estamos tratando de generar certidumbre a los inversores, estamos tratando de simplificar administrativamente, estamos tratando de generar una imagen de que la ciudad es una ciudad muy atractiva para la innovación, para la investigación, para el desarrollo. La Ciudad de México tiene un atractivo o varios atractivos naturales. Uno es el tamaño de su mercado. José Luis Beato González dijo que las afectaciones que se han causado en la ciudad por los desmanes de las marchas de los últimos meses se han mitigado con apoyos a los empresarios que lo solicitan. Dijo que las marchas en la ciudad no han afectado la actividad comercial de la zona centro. Información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.